Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y hubo tarde y hubo mañana, primer día. Después dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Llamó Dios al firmamento cielo, y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Y dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que quedan bajo el cielo, y aparezca lo seco. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Después dijo Dios: brote la tierra hierba verde, plantas que den semilla, árboles frutales que produzcan fruto según su especie. Y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Luego dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento del cielo, que separen el día de la noche y sirvan de señales, de estaciones, de días y años. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para presidir el día, y la lumbrera menor para presidir la noche, y las estrellas. Y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Después dijo Dios: pululen las aguas multitud de seres vivientes, y vuelen aves sobre la tierra debajo del firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todos los seres vivientes que marchan arrastrándose. Y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares. Y hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su especie, animales domésticos, reptiles, bestias salvajes. Después dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales. Y creó Dios al hombre a imagen suya, varón y mujer los creó. Los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Y hubo tarde y hubo mañana, día sexto. Vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien. Y hubo tarde y hubo mañana, sexto día. Fueron pues acabados el cielo y la tierra con todo el ornato de ellos. El día séptimo terminó Dios la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. El día en que Yahvé Dios creó la tierra y el cielo, ningún arbusto campestre había aún en la tierra, y ninguna planta del campo había germinado. Mas brotaba de la tierra una fuente que regaba toda su superficie. Y formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra, e insufló en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser alma viviente. Y plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles de hermoso aspecto y frutos buenos para comer, y en el medio del jardín el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividía y se formaban de él 4 brazos. El nombre del primero es Fisón, el segundo Gijón, el tercero Tigris, y el cuarto Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo llevó al jardín de Edén, para que lo labrara y lo cuidase. Y mandó Yahvé Dios al hombre, diciendo: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él, morirás sin remedio. Entonces dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda semejante a él. Formados pues de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, los hizo Yahvé Dios desfilar ante el hombre para ver cómo los llamaba. Así pues, el hombre puso nombres a todos los animales domésticos, y a las aves del cielo, y a todas las bestias del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda semejante a él. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas y cerró con carne el lugar de la misma. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la condujo ante el hombre. Y dijo el hombre: esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, mas no se avergonzaban.
Génesis capítulo 3. Tentación y caída. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios ha mandado, no comáis de ningún árbol del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Replicó la serpiente a la mujer: De ninguna manera moriréis, pues bien sabe Dios que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comida y una delicia para los ojos, y que el árbol era apetecible para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió también. Efectivamente se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo cual cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron el rumor de Yahvé Dios, que se paseaba en el jardín al tiempo de la brisa del día, Adán y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Oí tu paso por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Mas él dijo: ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del cual te prohibí comer? Respondió Adán: La mujer que diste por compañera me dio del árbol, y comí. Dijo luego Yahvé Dios a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y contestó la mujer: La serpiente me engañó, y comí. Entonces dijo Yahvé Dios a la serpiente: Serás maldita entre todos los animales, sobre tu vientre caminarás y polvo comerás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te aplastará la cabeza, y tú le aplastarás el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré tus dolores, con dolor darás hijos a luz. A Adán le dijo: Por haber escuchado la voz de tu mujer, y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, será maldita la tierra por tu causa. Con doloroso trabajo te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás. Adán puso a su mujer en nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Hizo Yahvé Dios para Adán y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Yahvé Dios: He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, no vaya a extender su mano para que tome todavía del árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. Después Yahvé Dios lo expulsó del jardín de Edén, para que labrase la tierra de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines, y la fulgurante espada que se agitaba, a fin de guardar el camino del árbol de la vida. Génesis, capítulo 3. La caída y la esperanza. El protoevangelio, la primera promesa del Salvador. Yahweh. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahweh una ofrenda de los frutos de la tierra, y también Abel ofreció de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahweh miró a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín y su ofrenda. ¿Por qué andas irritado y por qué ha decaído tu semblante? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, estás echando a la puerta el pecado que desea dominarte. Pero tú debes dominarle a él. Dijo después Caín a su hermano Abel: Vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Preguntó Yahweh a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Contestó: No sé, ¿soy acaso el guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Por eso andarás maldito, lejos de esta tierra. Cuando labres la tierra, ella no te dará más su fruto. Fugitivo y errante vivirás sobre la tierra. Salió entonces Caín de la presencia de Yahweh y habitó en el país de Nod, al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificando por entonces una ciudad, le dio el nombre de su hijo Enoc. De él descienden Jabal, padre de los que habitan en tiendas; Jubal, padre de los que tocan la cítara y la flauta; y Tubal-Caín, forjador de toda herramienta. Conoció Adán de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Set, porque Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También a Set le nació un hijo, a quien llamó Enos. En aquel tiempo se comenzó a invocar el nombre de Yahweh. Así comenzó una nueva generación, un nuevo comienzo para la humanidad bajo la guía divina. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios. Los creó varón y mujer, y los bendijo, y los llamó hombre en el día de su creación.
Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejante, según su imagen, al cual puso por nombre Set. Fueron los días de Adán, después de engendrar a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Set tenía 105 años cuando engendró a Enos. Y vivió Set, después de engendrar a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Enos tenía 90 años cuando engendró a Cainán. Vivió Enos, después de engendrar a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Cainán tenía 70 años cuando engendró a Mahalalel. Vivió Cainán, después de haber engendrado a Mahalalel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Mahalalel tenía 65 años cuando engendró a Yared. Vivió Mahalalel después de engendrar a Yared 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años, y murió. Yared tenía 162 años cuando engendró a Enoc. Vivió Yared después de engendrar a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años, y murió. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Anduvo Enoc con Dios, viviendo después de engendrar a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Vivió Matusalén después de engendrar a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo, al cual puso por nombre Noé, diciendo: Este nos consolará de nuestras fatigas y del trabajo de nuestras manos, causado por la tierra que maldijo Yahvé. Vivió Lamec después de engendrar a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet,